8:42 minutos, 7:42 en las Islas Canarias, y comenzamos con nuestra tertulia de hoy con don Isaac Blasco. ¿Qué tal está Buenos usted? días, don Luis, muy bien todo. Subdirector de Voz Populi. Sí, señor. Y con don Ricardo Chamorro, ¿qué tal está usted? Hola, buenos días, muy bien, fenomenal. Aquí Don Ricardo Chamorro, acérquese el micrófono. Sí. Ahí, mucho mejor. Don Ricardo Chamorro, que es diputado de Vox por Ciudad Real. Así es. Bueno, hoy trae Voz Populi en portada un dato sobre el asunto Huawei. Una exclusiva de Voz Populi: la investigación de Estados Unidos a Sánchez por el contrato de Huawei señala a los lobbies de Zapatero y de Pepe Blanco. Sí, es una exclusiva de Mercedes Serraller y Joaquín Hernández, dos compañeros del periódico. Yo creo que es una confirmación de que Estados Unidos no está tocando palmas con respecto a este asunto, y que este asunto evidentemente ocupa y ocupa a la administración estadounidense. Yo creo que lo que cabe preguntarse, más allá de algo ya constatado, pero yo creo que era presumible, que es la implicación evidente, sobre todo de José Luis Rodríguez Zapatero en todo ese entramado, es pensar hasta qué punto de irresponsabilidad hemos incurrido desde el punto de vista de la gestión, como para convertir España en un socio no fiable, ya no solo para nuestros socios europeos, sino también para el tradicional guardián del mundo, que está ahora en una coyuntura bastante peculiar, pero que no deja de ser evidentemente la primera potencia mundial. Yo creo que tener o estar bajo el foco de Estados Unidos, levantando suspicacias permanentemente, pese a las advertencias de la Unión Europea sobre lo arriesgado de ese giro oriental decidido por Sánchez, no sabemos debido a qué intereses, pues me parece que es un mal negocio para España y sobre todo para su reputación internacional. Bueno, yo no sé si la gente es consciente, pero dentro de los detalles del acuerdo arancelario que se hizo público ayer entre Estados Unidos y la Unión Europea, hay uno de los puntos que específicamente dice que se va a mirar muy cuidadosamente qué pasa con la tecnología americana que viene a la Unión Europea, de cara a que no pueda ser trasladada pues a otros países gamberros, ¿no? Claro. Vamos, solo les ha faltado poner: en particular nos interesa Pedro Sánchez. Así es. A ver, la izquierda más ortodoxa, o digamos más entusiasta, invoca o argumenta que todo esto se debe fundamentalmente al interés comercial de Estados Unidos por imponer su tecnología a expensas o a costa de la tecnología china. Lo que no dicen, y es algo que se ha publicado y que es notorio, es que el régimen chino no es una democracia. Una cosa es que tenga una economía libre de mercado asimilable a la de cualquier país occidental, y otra es que el régimen de Xi se pueda calificar de democracia representativa o democracia parlamentaria como la que conocemos en Occidente. De forma que hay una normativa específica, de la que se ha hecho eco mi periódico y otros, sobre la obligación de las empresas chinas de reportar información siempre que se les requiera al régimen gubernamental de ese país. De manera que yo creo que quedan pocas vías de excusa o de escapatoria para sustraerse a la idea de que China evidentemente no es inocente, y China está, insisto, contra el criterio de la Unión Europea, y pese a las advertencias de la Unión Europea, está tratando de inocular su ideología y su hegemonía en la Unión Europea a través de España, que está oficiando de cabeza de puente, no sabemos por qué intereses o por qué razones. Entre otras cosas, porque la oposición política, particularmente el Partido Popular, ha presentado tanto en el Congreso como en el Senado una multitud de preguntas relacionadas con los negocios o los contratos que se han podido suscribir, que consta que se ha hecho en el último viaje en abril oficial del presidente Sánchez a Pekín,
y no ha habido absolutamente ningún tipo de respuesta sustancial por parte del gobierno que haga saber a los españoles, a través del mecanismo parlamentario, cuál es el tenor, la naturaleza de los negocios que allí se han suscrito y a costa de qué o a cambio de qué. En relación con eso hay por ahí algunas cosas, yo creo que no, en fin, que son más teoría conspiratoria que otra cosa, que solapan dos mapas, el mapa de lo que se está incendiando en España con el mapa de donde hay yacimientos de litio, y lo ponen en relación con la reunión que tuvo Sánchez en Pekín con los gigantes de la industria del litio en China. Entonces dicen que están quemando los bosques para poner minas de litio. Yo no creo que sea así, creo que se está retorciendo un poquillo los datos, pero lo que sí es cierto es que Sánchez tuvo esa reunión con los gigantes de la industria del litio en China y no sabemos qué demonios fue lo que acordó, ¿no? Sí, efectivamente. Además es que China, el Partido Comunista Chino, con ese plan imperialista que tiene desde hace muchísimos años, esto no es una cosa de ahora, pues controla, tiene el monopolio sobre las tierras raras, tanto en África como también en Hispanoamérica, y lleva mucho tiempo en esa carrera. Pero bueno, eso es una cuestión que efectivamente hay que analizar, y yo no sé hasta qué punto coincide el tema de los incendios. Lo que sí está claro es que tanto Rodríguez Zapatero como Pedro Sánchez, como el bipartidismo en general, y estoy hablando del bipartidismo a nivel global, a nivel europeo, ha confrontado, digamos, los intereses de Occidente con los intereses propios de esa partitocracia bipartidista, que ha llegado a acuerdos tanto con Rusia en su momento a través de Gazprom, metiéndose muchísimos socialdemócratas alemanes en los consejos de administración de Gazprom, que era una empresa rusa en su momento, también con China. El Partido Comunista Chino llegó a acuerdos hace mucho tiempo ya, por ejemplo, con la secretaria general del Partido Popular en el caso de España, y González Pons, con un memorándum y un acuerdo de colaboración con el Partido Comunista Chino. Huawei, por ejemplo, ha estado en exclusiva, por ejemplo, para empresas consultoras en Europa que han pagado comisiones, como puede ser la consultora Acento, que ha trabajado como representante de Huawei para influir, digamos, en el Parlamento Europeo con los intereses de esta empresa multinacional china. Ha habido comisiones también de otra serie de lobbies, como el lobby marroquí, pero en el caso, por ejemplo, de países alineados con los BRIC, que están en contra, digamos, de la estructura occidental y de los intereses de Occidente, de Estados Unidos y de lo que es la propia Unión Europea, el bipartidismo, es decir, el Partido Socialista Europeo y el Partido Popular Europeo, han estado colaborando con el Partido Comunista Chino desde hace muchos años, y ahora mismo, evidentemente, pues claro, están viendo que ha cambiado la administración americana, que se ha dado cuenta de que el Partido Socialista Europeo y el Partido Popular Europeo no son de fiar desde el punto de vista de los intereses geopolíticos de Europa y de Occidente en general, y de Estados Unidos, evidentemente, porque el crecimiento que ha tenido China, gracias, digamos, a las leyes estas climáticas también, que han destruido nuestra industria, de nuestro tejido productivo occidental, de fomentar, digamos, normativas mientras ellos emitían CO2 en China y crecía su industria, la exportación de automóviles, etcétera, ha sido totalmente brutal, ¿no? Y todo ha sido gracias al bipartidismo europeo, es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista. Y vuelvo a repetir, el Partido Popular todavía no ha roto el acuerdo, el concordato que tiene con el Partido Comunista Chino, que hizo González Pons y que hizo también la señora Dolores de Cospedal, y el Partido Socialista, ya vemos. Rodríguez Zapatero trabaja para los lobbies de la Internacional Socialista, para todos estos BRICS, para el Foro de Sao Paulo, que a la vez yo creo que el Partido Comunista Chino en Hispanoamérica está fomentando a todos estos foros, y a todos estos sátrapas que están surgiendo en toda Hispanoamérica, y evidentemente ha cambiado la administración americana y han dicho, oiga, tenemos que pegar un freno aquí, porque es que estos países que son comunistas, que controlan todos los medios de producción, donde no hay libertad, están ganando el terreno, mientras nosotros estamos destruyendo nuestro tejido productivo, estamos cargándonos los puestos de trabajo, estamos destruyendo desde el punto de vista social y económico lo que es Occidente, y hay que pegarle un freno. Por lo tanto, yo, que llevo estudiando este tema desde hace mucho tiempo y escribiendo, porque, por ejemplo, en la provincia de Ciudad Real hay yacimientos, por ejemplo, de tierras raras muy importantes. Por ejemplo, en Amenójar hay una mina de wolframio, y también en la zona de Montiel hay una serie de tierras raras como el neodimio. Hemos visto, por ejemplo, como la embajada china pues se ha mostrado muy interesada
por la región de Castilla-La Mancha y por reuniones con la Diputación de Ciudad Real y con políticos del Partido Popular y Partido Socialista que dicen que es para importar temas de vino y no sé qué. Yo creo que no, porque por ejemplo el yacimiento de neodimio que hay en el campo de Montiel es que podría abastecer a nivel de autonomía energética en este material, esta tierra rara, el 40% de lo que necesita Europa, por ejemplo, en neodimio, ¿no? Entonces, los chinos lo tienen muy claro, el Partido Comunista Chino lo tiene muy claro, controlan, como vuelvo a repetir, tienen el monopolio de las tierras raras y de todas estas materias, el litio, el neodimio que he dicho antes, etcétera, controlan África, controlan Hispanoamérica, tienen una idea imperialista clarísima, están alineados con la India, con Rusia y con todos estos BRICS, y evidentemente Occidente lo que ha hecho es el imbécil desde hace bastantes décadas, gracias a políticos corruptos también que han cobrado comisiones, que han estado en los consejos de administración de las empresas rusas, que han cobrado comisiones de Huawei, que han cobrado muchísimo dinero que genera estos países comunistas que se aprovechan del mercado global, del comercio internacional, donde se les ha dejado entrar cuando ellos controlan los medios de producción y no hay libertad. Es evidente que tú no puedes competir con países autoritarios o totalitarios o comunistas que controlan los medios de producción y compiten con el resto de los países donde hay leyes laborales, donde hay libre competencia, etcétera, y evidentemente Occidente ha hecho el imbécil. Y por lo tanto ahora ha llegado Trump a la Casa Blanca, ¿no? Por eso tiene que cambiar las cosas, porque para Europa, para la autonomía europea y para Estados Unidos y para lo que es la convicción también de lo que es una convicción de libertades, de lo que es un comercio libre de verdad, dejar entrar a toda esta gente que lo que ha hecho es prácticamente monopolizar el mercado, pues hay que pegar el freno. Siguiendo con el tema de Huawei, hoy trae The Objective una noticia, y es que ya sabíamos que Huawei había fichado como jefe de seguridad a Segundo Martínez, director de seguridad. Segundo Martínez fue jefe de seguridad en Moncloa con José Luis Rodríguez Zapatero, pero es que ahora publica The Objective que hay otro excomisario también fichado por Huawei, es Emilio Prieto Andrés. Vaya, parece que tienen claro cuáles son los mecanismos para entrar en la administración, ¿no? Evidentemente, lo que pasa es que vamos a ver, yo no quiero polemizar con esto porque es algo delicado, pero los que estamos un poco en la actualidad y desde hace muchísimos años tenemos una cierta impresión de que las jubilaciones o las salidas del Cuerpo Nacional de Policía de altos mandos de la época felipista, incluso diría que aznarista, bueno, los destinos o los acomodos que van encontrando siempre son bastante controvertidos. No voy a decir nada más, no voy a decir que sean ilegales, que sean inmorales. Lo que digo es que hay una cierta cúpula policial o excúpula policial que ha buscado, yo creo que legítimamente desde el punto de vista profesional, salidas que de algún modo, por la propia información y responsabilidad acumuladas durante su experiencia como funcionarios públicos, me parece que chocan de algún modo con respecto a cuestiones bastante esenciales como la propia seguridad nacional. La práctica esa de que alguna gran empresa en el IBEX pues fiche como director de seguridad a un excomisario de policía, hay multitud de casos, a un ex coronel de la Guardia Civil, a un ex alto cargo del CNI, pues hombre, en fin, no es ilegal, no es una práctica ilegal, pero claro, en algún caso pues digamos que es mira, yo te ficho, te pago una pasta, a cambio, pues oye, si mañana el hijo del consejero delegado tiene un problemilla con la policía, pues tú tiras mano, echas de mano de tus contactos. Es que podríamos estar hablando de una acción o un ejercicio de lobby policial. Y a mí eso me genera inquietud, ya me puede generar inquietud, de hecho así es, que una actividad como la de Acento, tan indisimulada, responda de algún modo a intereses muy, muy concretos. Bueno, pues me genera mucha más intranquilidad poder pensar que haya algún tipo
digamos, de contrapartida a cambio de ese tipo de contrataciones que muchas veces quintuplican y sextuplican el sueldo que podían percibir como funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Yo quería puntualizar con respecto, bueno, más que puntualizar, completar lo que comentaba Ricardo con respecto a Gazprom y a ciertos episodios que se han suscitado en Alemania con la figura de Gerhard Schröder. ¿Cuál es la diferencia entre la socialdemocracia alemana, por muy de capa caída que esté, con respecto al PSOE? Que a Schröder le advirtieron de que no podía compatibilizar su pertenencia a los socialistas alemanes con una serie de intereses indisimulados con la Rusia de Putin. Y acabaron expulsándolo. Acabaron defenestrando a todo un ex canciller alemán. ¿Qué pasa con Zapatero? Que Zapatero es el ministro plenipotenciario en la sombra del régimen sanchista. Esa es la diferencia que hay ahora mismo, desde el punto de vista moral, en mi opinión, entre un partido como el Partido Socialdemócrata Alemán, con todas sus deficiencias y todos sus defectos, con respecto al Partido Socialista Obrero Español. Bueno, hacemos una pequeña pausa publicitaria y nos vamos a hablar de la oleada de incendios que está azotando a España y quién está detrás, todos los follones políticos. Vamos a hablar de incendios, de lo que está pasando en España. Ya saben ustedes, bueno, ustedes son jóvenes y no se acordarán, pero hace 6 días Zapatero apareció brevemente en no sé dónde, no sé si era en... Sánchez. Uy, Zapatero, Sánchez, perdón. Bueno, Zapatero estaba en espíritu seguro. Sánchez apareció en no sé dónde y entonces dijo que hace falta, para combatir la ola de incendios, un gran pacto de Estado sobre el cambio del clima climático. Ya no se ha vuelto a oír hablar de eso porque claro, las noticias es que son demoledoras. Es que ya vamos por más de 40 detenidos y más de 120 investigados por provocar conscientemente los incendios. Tenemos de todo, a un tío que me provocó un incendio en Cádiz porque quería cazar mejor no sé qué, a otro, un marroquí de 48 años que provocó un incendio, todavía no sé por qué, a un menor en Santiago de Compostela, que no sabemos quién es, que provocó 7 incendios, a un bombero forestal en Ávila, que provocó un incendio para así tener contrato para pagarlo. Tenemos un incendio que se ha producido en Badajoz, creo recordar, porque se quemó uno de los equipos de una planta de producción de energía solar de ahí. Bueno, a mí me gustaría saber cuál es el perfil de los 40 y me gustaría, pues hombre, que alguien me explicara qué se está haciendo para atajar esa epidemia de incendiarios. Y lo querría poner en relación con una noticia que trae The Objective, que es que Sánchez ha movilizado en La Mareta 95 agentes de seguridad, 4 veces más de los que movilizaba Rajoy. Y dices, ¿qué teme tanto Sánchez? Ya nos ha traído tantas catástrofes el tío que ya que teme que hordas de españoles vayan a asaltar La Mareta o algo por el estilo. No sé. Esto es. ¿Qué está pasando en su tierra, en Castilla-La Mancha, con los incendios? ¿Ha habido incendios? Bueno, en Castilla-La Mancha más o menos esta vez no estamos teniendo muchos incendios. Es verdad que sí hemos tenido importantes históricamente. Por ejemplo, ¿os acordáis del incendio de Guadalajara, que le costó también la Junta al Partido Socialista? Aquello fue dramático. Sí, fue dramático. Pero evidentemente, claro, esto es un tema desde hace ya muchísimo tiempo. Yo me acuerdo cuando entramos en el Congreso en Vox en el 2019, la primera intervención que yo tuve como portavoz de Agricultura, precisamente con el ministro de Agricultura, Luis Planas, en ese momento, por las competencias que estaban en el Ministerio de Agricultura, fue precisamente sobre los incendios. Y estuvimos recordando un informe del Defensor del Pueblo
artículo que nos hablaba pues de la falta de unidad de criterios, el tema de los problemas que a nivel administrativo entre las comunidades autónomas, a nivel de coordinar las cuestiones, el tema de la falta de inversión en temas de prevención. Estamos hablando de hace 7 años, que ya hubo problemas importantes de incendios. Siempre es la historia de nunca acabar. Aquí los políticos, como Pedro Sánchez en este caso, con el espíritu de Zapatero, como decís, detrás, pues habla de hacer un pacto de Estado. Son todo intenciones, ¿no? Intenciones que ya también firmaron en el Congreso de los Diputados hace unos años también, un compromiso por la Agenda 2030 y por la emergencia climática y todos estos rollos. Son intenciones que no se materializan en hechos reales, porque se ha bajado, por ejemplo, la inversión en políticas de prevención aquí en España, tanto en el presupuesto del Estado como también en las comunidades autónomas. Hay una falta de coordinación. Los políticos de uno y otro signo están constantemente echándose piedras en su tejado a ver a quién tiene la culpa, y la gente al final está hasta las narices, porque todas estas políticas climáticas, estas políticas ecofanáticas, lo que están produciendo es que en el campo ya tienen un problema de despoblación, pero es que encima los pocos que viven ya en las zonas rurales no pueden hacer cortafuegos, claro, no pueden intervenir en el monte, no pueden intervenir hacer absolutamente nada, no pueden podar una encina porque no les dejan estas normativas absurdas que ha fomentado el Partido Popular y el Partido Socialista con esta Agenda 2030 y otras normativas que ya eran previas, pero que ya lo de la Agenda 2030 y todos estos rollos y la Ley de Transición Energética y Cambio Climático que hizo el Partido Socialista, que al único que se opuso en ese momento fue Vox, el Partido Popular se abstuvo. Pues son políticas absurdas que lo que están haciendo es que no se pueda prevenir y que la gente encima pues no pueda trabajar, y luego no hay medios, o sea, son todo intenciones. Es lo que... No, intenciones no, se plasman en cosas. Por ejemplo, todas esas leyes absurdas se plasman en que si una zona está catalogada reserva de la biosfera o no sé qué gaitas, entonces no se puede ni coger una piña. Porque como coges una piña estás alterando el entorno natural. Y que te crujen desde el punto de vista administrativo. No, es que y luego, lo que no es reserva de la biosfera, es decir, los terrenos alrededor de un pueblo que no están catalogados de manera especial, en teoría sí se puede desbrozar y tal. Pero las trabas burocráticas son tales que hemos visto, por ejemplo, en los medios la denuncia de algún alcalde diciendo: oiga, llevo desde 2014 pidiendo permiso para desbrozar el monte y estamos en 2025 y no me lo han dado. Efectivamente, claro, es que además todas estas políticas tienen una orientación en la cual consideran que la ecología es que el hombre debe desaparecer del medio rural. Es decir, ellos no entienden que realmente los ecosistemas en Europa son ecosistemas antrópicos, que quiere decir que han sido transformados constantemente por el hombre. Es decir, que aquí no tenemos parques nacionales como los que hay en Estados Unidos, esos brutales, que no ha habido personas aquí. El parque, por ejemplo, en la provincia de Ciudad Real de Cabañeros, pues siempre ha estado tratado por las personas. Es decir, la gente ha cazado, la gente ha gestionado sus usos tradicionales, la ganadería, la agricultura, y entonces esta gente ya lo ha eliminado, porque antes los parques nacionales eran compatibles con los usos tradicionales. Lo que dice don Luis ahora mismo, de que te ponen una reserva de la biosfera, un parque nacional, lo que hacen al final es que nadie gestiona, porque la gente del mundo rural ya no puede usar ni puede obtener un beneficio también de la gestión forestal, del monte y no sé cuántos, y entonces se abandonan los montes. El Estado tampoco tiene dinero para gestionar tantísimas hectáreas, se quedan abandonados, prende una llama y arde absolutamente todo, ¿no? Entonces están abandonando el medio rural, están machacando a nivel de la poca rentabilidad que tiene ahora mismo la ganadería y la agricultura, están haciéndole imposible un medio económico que es fundamental en las zonas rurales, como es la agricultura y la ganadería, como he dicho, y están criminalizando por los usos tradicionales, los usos del monte, los usos forestales, y claro, estamos viendo pues estas barbaridades que, vuelvo a repetir, lo llevamos diciendo desde hace 7 años en Vox, desde que entramos al Congreso y desde previamente, que estas barbaridades también tienen mucho que ver la descoordinación del sistema autonómico. Es decir, la administración que tenemos es un Estado que está fallando en todos los niveles. Lo hemos visto con la DANA, lo estamos viendo con los incendios de manera constante, lo estamos viendo con la partitocracia infecta, que se echan los trastos a la cabeza unos y otros, pero nadie asume responsabilidades, y al final los que sufren son la gente, el pueblo español, que
está viendo cómo están calcinados sus ganados, sus pueblos, sus casas, y no pueden hacer más que llorar. Y es dramático lo que estamos viviendo en España y lo que vivimos en la Dama y lo que estamos viviendo por esa desnacionalización, esa falta de interés nacional también desde el punto de vista administrativo y esa destrucción de lo que era de todos por grandes manifestaciones. Vamos a hacer un pacto de Estado. ¿Cómo se materializa eso? Vamos a firmar un documento de la Agenda 2030 en el Congreso de los Diputados por la emergencia climática y patatas fritas y no sé qué. ¿Pero esto qué significa? ¿Esto en qué se materializa? Inviertan algo, están... En que no tendrás nada y serás feliz. Exactamente. Sí. Yo, a ver, varias puntualizaciones. Yo recomiendo a los oyentes, si no lo han hecho, que supongo que no lo habrán hecho, porque yo lo hice por obligación, leer la tribuna que ayer publicó la exministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y hoy vicepresidenta, nada menos, que de la Comisión Europea en El País. Ahí se expone una especie de plan ideológico relacionado con lo que yo llamo el lobby verde de este país, y explica muchas de las cosas o la consecuencia que estamos viviendo con tintes absolutamente dramáticos. Hay una desconexión tremenda entre la clase política y ese tipo de clase política que invoca el progresismo y el hiperconservacionismo medioambiental como la panacea con respecto a la realidad de este país. Y yo creo que es una mezcla de prejuicio ideológico, de intereses y de desprecio absoluto al medio rural, por desconocimiento y por también clichés o consideraciones relacionadas con la identificación del mundo rural con una cierta ideología más conservadora que la suya. Y esa mezcla es absolutamente letal. Eso explica que el señor Pedro Sánchez se despache para envolverse y sacudirse la responsabilidad en un absurdo pacto contra el cambio climático. Ya está identificando una responsabilidad exclusiva, y eso explica también, yo creo, el espectáculo político al que estamos asistiendo, que lo que está generando fundamentalmente es una desafección absoluta. Y celebro que escuchar al señor Chamorro pronunciarse sobre los incendios, porque es el primer dirigente de Vox que escucho en 15 días hablar de los incendios y hacer una valoración. Lo cual, desde el punto de vista de la estrategia política, me parece muy loable por parte de Vox. Incluso me parece inteligente, pero no me parece, lo digo con todo cariño y todo respeto, no me parece desde el punto de vista político muy comprometido. Ha habido muchas declaraciones de dirigentes de Vox. Vamos a ver, es muy fácil criticar al señor Mañueco cuando el señor Gallardo se sale del gobierno del señor Mañueco. Es muy fácil criticar al gobierno de Extremadura cuando Vox se sale de Extremadura y del gobierno de Extremadura y renuncia a cualquier tipo de responsabilidad institucional en el gobierno de Extremadura. Es muy fácil hacer análisis con respecto al proceder de cada administración del Partido Popular o del Partido Socialista cuando Vox se ha puesto de perfil a la hora de asumir responsabilidades de gobierno. Entonces, así opino yo, que soy periodista, lo puedo hacer. Sí, pero políticamente me parece que los votantes de Vox podrían plantearse algún tipo de petición de explicación a sus dirigentes. No, pero vamos a ver, eso no es cierto. Que lo digo sin acritud, ya lo sé. Nuestro presidente nacional ha hecho ya varias declaraciones a nivel de medios de comunicación, a través de redes sociales. También Jorge Busadé el otro día habló también y hizo unas declaraciones sobre este asunto. Yo también he publicado y hemos hecho varias publicaciones. Es que lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo. En relación a lo que comentas, nosotros precisamente por responsabilidad salimos de los gobiernos porque, claro, si nosotros queremos llevar a cabo una serie de acuerdos que tenemos pactados con unos señores que dicen que van a gobernar, que nos necesitan a nosotros para llevar a cabo los presupuestos, y resulta que no cumplen los acuerdos, evidentemente, y se comprometen con el señor Pedro Sánchez, incluso en la campaña esta fatídica que estamos sufriendo a Pedro Sánchez precisamente por la campaña que hizo Feijóo, le ofrecía pactos de Estado y que a ver si podía salvar de que Vox no entrara a los gobiernos y todos estos rollos. Evidentemente, si se compromete
mete en una cosa que para nosotros es fundamental, como el tema del reparto de los menas y toda esta cuestión, pues nosotros cuando vemos que un socio no es leal, pues salimos de los gobiernos, porque no podemos estar tampoco como una alfombra que nos pisoteen unos señores que además trajeron, por ejemplo, esta Agenda 2030 la trajo el señor Mariano Rajoy, Ricardo, en el 2015. En el Congreso Vox, discúlpame, ha ejercido de muleta providencial para el gobierno de Sánchez en más de una ocasión, porque ha habido abstenciones que los votantes de Vox me da la sensación de que no han entendido. Bueno, siempre mejor, fundamentalmente para tratar de señalar al Partido Popular como el socio necesario del sanchismo. Me parece que lo contrario. Pero si el Partido Socialista lleva gobernando 40 años bajo cuerda con el Partido Socialista, si el Consejo del Poder Judicial, si al señor Conde Pumpido lo tenemos gracias al Partido Popular, o sea, es decir, que nosotros por nuestro criterio en un momento tomamos una decisión, un voto a favor, una abstención, no sé qué, y que circunstancialmente le pueda venir bien a un partido y tal, yo lo que no entiendo es ese argumento absurdo constante del Partido Popular, que nosotros tenemos que hacer lo que ellos nos digan en un momento dado a nivel de criterio político, y si no nos acusan, o sea, unos señores que han puesto de presidente en el Tribunal Constitucional a un sinvergüenza como es el señor Conde Pumpido, que han pactado el Consejo del Poder Judicial, que se hacen una foto ahí en Bruselas con un otro europarlamentario en medio, como diciendo, no, es que estos tienen que decirnos desde Europa lo que tenemos que pactar, y salen dándose la mano González Pons con Bolaños. Pero bueno, ¿cómo se puede decir eso? Y nosotros que tengamos criterio en un momento dado, oye, que no nos hemos cargado los gobiernos de las comunidades autónomas, que sigue gobernando Mañueco, que si se hiciera una moción de censura mañana... O sea, es que, vamos a ver, el Partido Popular lo que tiene que tener claro es que la aritmética en democracia es la que es. Eso lo tiene claro, fíjate, Pedro Sánchez lo tiene claro, que está gobernando con 7 partidos, como un equilibrista. El que no lo tiene claro es el Partido Popular, que cree que Vox es un accidente que ha surgido ahí y que tiene que desaparecer y que tiene que hacer lo que ellos consideren que hay que hacer desde el punto de vista político. Ese es el gran problema del Partido Popular, porque si supiera de democracia y de aritmética parlamentaria, pues hubiera hecho otra campaña que la que hizo en el 2023, ofreciéndole pacto de Estado a Pedro Sánchez y no yendo ni a los debates con nuestro presidente y nuestro candidato, que era Santiago Abascal, porque no fue ni a los debates el señor Feijóo, solamente quería debatir con el señor Pedro Sánchez por el bipartidismo. Inmediatamente después de las elecciones del 23J, el ganador de las elecciones del 23J, que se llama Alberto Núñez Feijóo, se plantó en Moncloa y presentó, si no recuerdo mal, 7 pactos de Estado a Pedro Sánchez. Claro. ¿Sabes dónde están las propuestas de Feijóo? En un cajón. ¿Ha dicho algo Vox? No. Claro, yo por lo menos no he escuchado nada a Vox. Claro, pero es que además fíjate lo que hizo el Partido Popular. No entiendo. ¿Qué tendría que decir Vox ahí? No lo entiendo. Bueno, yo creo que se tendría que haber puesto de algún modo planteado un cierto ánimo de colaboración entre el Partido Popular y Vox. Pero si nosotros votamos... Un momento, es que el argumento no lo entiendo. Feijóo le propone 7 pactos de Estado a cambio de la abstención, a Sánchez, claro. ¿Y Vox tiene culpa de eso? No, yo no he dicho que tenga culpa. Yo lo que digo es que tengo a veces la impresión de que en Vox se identifica como opositor al Partido Popular más que a Pedro Sánchez. Y como yo, creo que lo piensa bastante gente, incluso votantes de Vox. Yo creo que es un error porque además, fíjate, nosotros primero estamos gobernando en muchas administraciones y estamos apoyando presupuestos y tal, el Partido Popular. El problema es que el Partido Popular todavía no es capaz de darse cuenta de que la política en España ha cambiado después de 40 años, siguen con un esquema de los años 80 del bipartidismo, llevan mucho tiempo, también hay muchos intereses detrás, evidentemente, porque si llevan gobernando bajo cuerda con el Partido Socialista durante 40 años y con muchas cosas feas que podíamos sacar también aquí de lo que llevan haciendo durante 40 años ese bipartidismo, pues evidentemente ellos tienen más dificultades para quitarse de en medio al Partido Socialista, porque hay unos intereses ahí soterrados en provincias, en regiones. Yo lo vivo en Ciudad Real, lo que hay con Emiliano García Paje y el Partido Popular y todo esto. Fíjate, en Castilla-La Mancha, cuando llegó Cospedal, planteó un límite de mandato para que no se pudieran presentar después de 2 legislaturas. ¿Sabes quién le ayudó a Emiliano García Paje a que se eliminara eso del Estatuto de Autonomía, el límite de mandato? El propio Partido Popular, que lo había eliminado.
Se pusieron sueldos también de parlamentarios y ahora han aprobado un estatuto de autonomía que aumenta el número de parlamentarios, que los había bajado la señora Cospedal, los había dejado en 33 y ahora se va a aumentar, ¿no? Entonces, el Partido Popular es el contradictorio en esta película, el Partido Popular, porque, te vuelvo a repetir, tienen unos intereses desde hace mucho tiempo soterrados con el Partido Socialista y nosotros lo que queremos es una alternativa al socialismo. Pero para esa alternativa hay que cambiar las políticas y hay que tomar decisiones valientes. Y nosotros se lo hemos dicho así. Evidentemente, cuando se nos traiciona en los acuerdos, pues nosotros evidentemente tenemos que salir de los gobiernos, pero no es nuestra voluntad. Nuestra voluntad es que el Partido Popular fuera de una vez por todas valiente y que... Ha dicho una cosa don Isaac que bueno, yo creo que merece respuesta. ¿Cree usted que a veces Vox da la sensación de tener más ojeriza al PP que al PSOE? No, yo creo que nadie, digamos, con un poco de sentido común tiene eso claro. Lo que pasa es que las estrategias del Partido Popular, que no se quiere comprometer y que le sienta mal muchas veces decisiones que tomamos dentro de nuestra autonomía política, pues lanza eso. Pero cualquier persona que haga un análisis objetivo desde el punto de vista político de la trayectoria del bipartidismo y la trayectoria de Vox, las intervenciones de nuestro presidente, nuestra actitud siempre hacia esa alternativa al socialismo y tendiendo la mano a cualquier partido que plantee esa alternativa al socialismo, es evidente. Pero es que alternativa al socialismo es alternativa al socialismo. No es... es decir, yo me uno con Vox, pero luego llego a un pacto para repartir los inmigrantes ilegales en las comunidades autónomas que me ha dado el gobierno los señores de Vox. Es que eso no es. No puedes estar en el chocolate y en las tajadas. Y el Partido Popular tiene que aprender que se tiene que comprometer. Pedro Sánchez se ha comprometido con ese Frente Popular de impresentables, de proetarras y no sé qué, ha tomado una decisión, ha montado un Frente Popular. Está con Junts, con Esquerra de Cataluña, está con los proetarras, está con los comunistas, está con no sé qué. Ese ha tomado una decisión y se ha unido con todos para que no gobierne el que ganó las elecciones, que con Vox hay una diferencia de 5 diputados por la mala campaña que hizo el señor Feijóo, ¿vale? Eso. Pero tomó una decisión. El Pedro Sánchez tomó una decisión. ¿Lo va a tomar el Partido Popular o está el chocolate y las tajadas? Está el chocolate y las tajadas. Es decir, gobierno con estos señores una que pregunta. creo que tienen que desaparecer y luego hago las políticas de socialistas. Pero es que perdón Luis, mi única discrepancia con lo que dices es que proclamas que el Partido Popular considera que Vox tiene que desaparecer. Yo no creo que sea así. Yo no creo que sea así. Es decir, yo creo que el Partido Popular no tiene un concepto realmente de la evolución política y sociológica que ha habido en España, de que ahora mismo tú tienes que llegar a acuerdos con distintos partidos para hacer bloques. Está el bloque de Pedro Sánchez, que lo tenemos claro, y va por ahí, a partir de la moción de censura, y el Partido Popular sigue anclado en una visión de los años 80, de como decía Fraga, nadie a mi derecha, el bipartidismo, la alternancia, no sé cuántos. Yo hablo con dirigentes del PP con muchísima frecuencia por razones profesionales y yo no he escuchado a ninguno. Y ahora os voy a decir un nombre concreto, Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, decir que Vox es el enemigo, que no hay nada a la derecha del Partido Popular. Ha puesto usted un ejemplo un poco mejorable, porque Miguel Tellado es el que nos dio aquel titular maravilloso en unas elecciones gallegas de meter la mano en el buzón de los vecinos para quitar la papeleta de Vox. Eso lo dijo Miguel Tellado. Pero fíjate, no hubiera hecho mucha falta, porque Vox ya sabemos lo que pinta en Galicia, cero. Pero más allá de eso, con independencia de lo que dijera en el pasado, hoy Miguel Tellado es alguien importante en el Partido Popular, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Bueno, pero si no, aunque no pintemos nada y tal, entonces ¿por qué se toma esa molestia? Bueno, a ver, pero no lo digo yo, lo dice el Parlamento gallego, que no hay ni un solo diputado en el Parlamento gallego de Vox. Bueno, es que las circunstancias también de Galicia son muy particulares y también habría que analizar. Que los gallegos no saben votar, ¿no? Se podría analizar cuál es la política de medios de la Junta de Galicia. Esto me recuerda cuando yo estaba de delegado de ABC en la Comunidad Valenciana y Camps, imputado, sacaba mayorías absolutas, que los tertulianos de Madrid decían que los valencianos éramos todos imbéciles y que votábamos y que teníamos el síndrome del votante cautivo. Yo le digo algo mucho más por votar simple. A un corrupto. Un corrupto 12 veces absuelto. El control de los medios
en Galicia por parte del Partido Popular es infinitamente más duro que el ver, control de Sánchez en los medios españoles. Perdóname, lo digo con todo respeto, con todo cariño y con toda la consideración. ¿Por qué tenemos que considerar a los votantes idiotas? Yo no les considero idiotas. ¿Por qué? O influenciables hasta el punto de no tener criterio para depositar una opción en la urna. La opción ¿Usted cree es que, soberanamente... ¿Usted cree que el hecho de que Sánchez controle Televisión Española influye en el voto de la gente o no? Mira, ¿Sí o no? Yo diría que relativamente, lo digo de verdad. O sea, y soy periodista, ¿eh? Sí. Y soy periodista, ¿no? Y además colaboro en Televisión Española. Pero influye. ¿Eh? Influye, si no, no se gastaría Hombre, el dinero en tratar de controlar Televisión Española. Que los asesores áulicos en materia de comunicación y propaganda de Moncloa creen que influye. Que influya fácticamente, podríamos decir. Algo influirá, evidentemente. El control de los medios vamos a ver, informativos... yo la única constatación, sin ningún tipo de ánimo de controversia o de polémica, que hago es que Feijóo, como presidente de la Xunta de Galicia y como líder del Partido Popular Gallego, 4 mayorías absolutas, fue capaz de neutralizar a Vox en Galicia. Eso significa que los gallegos son pastueños. Bueno, pero vamos a ver. Pero si el único que lo ha dicho es usted, eso de que los gallegos son tontos y votan mal. Hombre, estás diciendo nadie ha dicho nada de eso. Que la Xunta de Galicia ejerce un control férreo sobre los medios de comunicación. Y eso es verdad, eso es un hecho. En Galicia, será el que se deje. Pero yo creo que el planteamiento, Isaac, no es... casi todos. El planteamiento no es... logró neutralizar a Vox, es decir, precisamente como consideramos... Convirtió a Vox en una cuestión completamente ornamental en la política gallega. Eso es gracioso que constantemente lo están diciendo, es decir, si no vieran importancia en Vox, es decir, estaban más centrados en Vox, en coger las papeletas de los buzones y tirarlas a la basura, como decía el señor Tellado, que en ganar a la izquierda y al separatismo que estaba ahí fuerte, porque si realmente no consideramos que los votantes son imbéciles, no te tomas esas molestias por neutralizar a Vox y por salir diciendo que hay que coger las papeleras y tirar a la basura. Respeta la democracia. Enhorabuena. Vamos a convertir una anécdota en la explicación general de por qué Vox no se come un colín en Galicia. Hombre, no es una anécdota, refleja una mentalidad antidemocrática profunda. Tampoco se come un colín el Partido Popular en Cataluña prácticamente y en el País Vasco cada vez peor, y por ejemplo en Cataluña nosotros sacamos mejores resultados que ellos en las últimas elecciones, o sea que es decir, y nosotros no estamos todo el rato diciendo estos no valen para nada, no saquen nada, son un desastre, no se comen un colín, ¿no? Entonces eso yo creo que a nivel democrático es un error, es decir, y luego si no le das importancia a Vox y realmente respetas la democracia y la aritmética, pues es la que es. ¿Y han ganado mayoría absoluta? Pues enhorabuena, señor Feijóo, pero si lo pones ahí, no, es que ganamos mayoría absoluta, pero encima hemos neutralizado a Vox, que no sirven para nada. Es que estamos en la línea de lo que te decía yo antes, que para ciertas mentalidades del Partido Popular, Vox tiene que desaparecer porque es un accidente. Es decir, estos chicos descarriados que han montado un partido y tal, tienen que volver otra vez al Partido Popular y no sé cuántos. Eso no es respetar ni la política ni la democracia. Y no es lícito que un Partido Popular, como dejó sentado Núñez Feijóo, otra cosa es que lo consigan. Apueste por la centralidad y por ensanchar la base ideológica del Partido Popular a izquierda y derecha. Pero que nos respeten a nosotros con nuestras decisiones desde el punto de vista político, que respeten la democracia y que respeten la aritmética. Y que si se toman decisiones desde el punto de vista tanto presupuestario como político, que no se llega y diga como si nosotros fuéramos un partido instrumental de determinados partidos, que respete la democracia, por favor, que solo tienen que respetar la democracia y un solo partido con el que pueden llegar a acuerdos, porque el resto no quieren llegar a acuerdos con ellos, que sean un poquito inteligentes y prácticos y que sepan realmente la política en la que estamos metidos ahora mismo en España, que es una política de bloques. Ha dicho algo don Isaac Blasco con lo que yo estoy de acuerdo. El Partido Popular a mí me parece lógico el que trate de distanciarse de Vox ideológicamente y trate de llegar a un electorado, llamémosle de centro-izquierda, de izquierda moderada, que a lo mejor no te va a votar a Vox, pero le puede votar al Partido Popular. A mí eso me parece una estrategia perfectamente razonable y de hecho yo vengo diciendo hace mucho que España tiene que volver a un sistema bipartidista, con un partido de izquierda moderada que es el PP y un partido de derecha moderada que es Vox. Yo creo que cuando lleguemos a eso ahí ya lo pienso igual. Sí. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos precisamente a hablar de la situación política
y de los conflictos que la situación política le plantea al PP, y lo digo en el buen sentido, es decir, el PP en estos momentos está en varias encrucijadas ideológicas en las que tiene que optar un camino u otro. Pausa publicitaria y a ello. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Pues hablábamos del tema de estrategias electorales. Yo creo que el Partido Popular en España, don Isaac, no sé si estará usted de acuerdo conmigo, tiene en estos momentos un doble problema de definición, de qué postura tomar, ¿no? Uno de ellos es todo el asunto ecologista, cambio climático, Agenda 2030, y otro es el tema de la inmigración. Por un lado, yo creo que el Partido Popular es perfectamente consciente de que las encuestas reflejan un hartazgo de la gente bastante notable con ambos asuntos, hartazgo que se está traduciendo en un ascenso en las encuestas de Vox, una caída pronunciada del PSOE en las encuestas y un mantenimiento del Partido Popular, que ganaría las elecciones con claridad, pero que no despega hacia arriba. Por un lado, el Partido Popular es consciente de ese hartazgo de la gente, que la gente quiere ya cambios, o sea, que aquí no se trata de echar a Pedro Sánchez, se trata de hacer un giro de 180 grados en las políticas. Pero por otro lado, el Partido Popular tiene la presión que le llega desde Bruselas, de Ursula von der Leyen, que Ursula von der Leyen sí está por la labor... Esa sí que es de izquierda, ¿eh? De continuar... no lo sé, pero progre desde luego. Bueno, ya, pero que tendrá que ver. Pero Ursula von der Leyen sí está por la labor de continuar por la senda de todo el rollo de Agenda 2030 y continuar por la senda de todo el rollo de la invasión migratoria. Y entonces, en ese debate... No sé yo muy bien cómo va a terminar decantándose el PP, si va a saber navegar esas aguas turbulentas. A ver, yo creo que el Partido Popular, yo creo que el Congreso Extraordinario de principios de julio del Partido Popular dejó bastante definidas cuáles son las líneas de actuación del PP. Yo creo que el PP a lo que aspira, no digo a lo que tiene que aspirar, a lo que yo tengo entendido que aspira por la propia manifestación de sus dirigentes. Me interesa también lo otro. Es decir, me interesa a lo que aspira y a lo que usted cree que debería aspirar. Bueno, a lo que aspira yo creo que es a tener un discurso propio disociado completamente de Vox. ¿Eso significa que no quiere contar con Vox? No. Eso significa que aspira a la autonomía en materia de gobierno. Y yo creo que el Partido Popular está ahora mismo con un objetivo que a mí me parece factible y además legítimo, de querer gobernar en solitario con un umbral de escaños del entorno de los 150 escaños. Y con 150 escaños se puede gobernar perfectamente un país. Perfectamente, con acuerdos puntuales. ¿Cuál es la encrucijada del Partido Popular? Que tiene que decidir si cuenta con Junts, fundamentalmente. Y eso es lo que están. Yo sé que esto habrá a votantes del Partido Popular, y no digo de Vox, que le genere urticaria, pero es que la política es hablar, la política es consensuar y la política es definir acuerdos prácticos en beneficio de la ciudadanía. Creo que ese mensaje no le da muchos votos al PP. Pero es el arte de la política, hablar y ponerse de acuerdo con el diablo si es necesario. Dos cosas con respecto a Junts. Uno, hay 7 diputados legítimamente elegidos y con representación y escaño tan válido como el de Ricardo Chamorro. ¿Eso o no? 7 sí, también hay diputados, algunos de Bildu. 7 diputados de Junts. También hay algunos de Bildu. Lo de Bildu es la línea roja que estableció Alberto Núñez Feijóo en el propio Congreso Extraordinario. Eso es interesante, porque se pueden establecer líneas rojas y, por tanto, depende de dónde la establezcas. Y acabo. ¿No? Y solamente hay que irse al diario de sesiones. ¿Cuántos acuerdos han tumbado con el concurso de Junts, del Partido Popular y Vox a este gobierno? Más de 300 acuerdos. Más de 300 iniciativas legislativas han acabado tumbadas por la coincidencia en el voto de Vox, Partido Popular y Junts. No estamos hablando de las antípodas, no estamos hablando de pactos antinaturales. Hay experiencia previa de entendimiento entre la antigua convergencia, Partido Popular e incluso Partido Socialista. ¿Cree usted que serían pactos antinaturales? Pero, vamos a ver, Isaac, yo he estado muy presente en esas comisiones y he estado en los votos esos del Congreso de los Diputados y evidentemente hemos coincidido, y vuelvo otra vez al tema de la aritmética. Pero esos triunfos que se han dado
haciendo caer leyes del partido o iniciativas parlamentarias del Partido Socialista, el Partido Popular siempre le ha dado una importancia brutal precisamente a los votos de Junts, que es verdad que para la aritmética eran necesarios, pero si Vox, por ejemplo, que tenía 33, estamos hablando de 7 diputados, 33 no hubiera votado, no hubiera salido nunca nada de eso. Y estamos hablando de que las encuestas ahora mismo nos dan a nosotros unos resultados por encima de los 60 escaños, que puede ser menos, puede ser más o puede ser lo que sea, ¿no? Pero evidentemente no tiene nada que ver la fuerza política que tiene el Vox. Y lo que yo no entiendo en la política española desde hace mucho tiempo es esa importancia, porque yo creo que la aspiración, es verdad que ahora coincidimos con Junts o se puede coincidir con el PNV, que también se ha coincidido con ellos en votación, pero la aspiración de los partidos con vocación nacional, precisamente después de lo que hemos visto desde estos 40 años, es que estas fuerzas separatistas, una que encima ha estado implicada en un golpe de Estado secesionista contra la unidad de España, y otra que es un partido con unos orígenes repugnantes, y que encima han servido de cobertura precisamente a los etarras y les han salvado siempre los cuartos. La aspiración de los grandes de los partidos que tienen visión nacional es que estos partidos no tengan que ser necesarios. Son necesarios ahora mismo, pero en un futuro gobierno, es que estábamos hablando de un futuro gobierno. El Partido Popular, si con Vox saca una mayoría absoluta, porque nos están dando 60 y a ellos 130 y pico, 140, y tenemos 190 diputados, pero Junts, ¿qué pinta en esta película? Sí, pero una cosa es hablar. Y el PNV. Una cosa es hablar, una cosa es llegar a acuerdos puntuales y otra cosa es plegarse y arrodillarse al independentismo. Si eso lo hubiera concedido Feijóo sería hoy presidente del gobierno. Feijóo sería presidente del gobierno. Porque nosotros no lo hubiéramos votado con un acuerdo con Junts y con el PNV que hubiera cedido más competencias todavía a los separatistas repugnantes que llevan traicionando la unidad de España, pues y el Estado no todos español, son iguales, y por eso no funciona absolutamente nada en España. Lo que no se puede hacer es convertir en anatema cualquier tipo de intento de entendimiento entre fuerzas políticas. De la ecuación esa, lo que no entiendo, perdónenme ustedes. Salvo, no lo digo yo, lo dice el propio presidente del Partido Popular, el caso de Bildu. Pero si lo único que quiero decir... Un momento, yo hay algo que no entiendo. Vamos a ver, las encuestas están dando en estos momentos a Vox en torno a los 160 diputados. ¿Cómo? 60. Perdón, 60. A Feijóo sí. En torno a los 140, 150, con lo cual entre PP y Vox en todas las encuestas están pues, entre 200, 210 diputados. Entonces, yo lo que no entiendo es ¿qué necesidad hay de meter a Junts en ninguna parte? ¿Por qué? ¿Cuál es porque el Partido Popular ha dejado claro que quiere gobernar en solitario y que no va a dar entrada a Vox en el gobierno. Si es que no lo digo yo, es que lo dijo el presidente del Partido Popular ante su parroquia. Entonces, pero 145 diputados más 7 no dan mayoría. Pero vamos a ver, que no estoy hablando de que mañana se van a convocar elecciones y de que las encuestas sean infalibles como el Papa. Yo lo que digo es que la aspiración aritmética del Partido Popular pasa por gobernar en solitario, y eso significa tener entre 150 y 155 Mira, la aspiración de Vox es gobernar en solitario. ¿Eso qué significa? Y acabo. Significa que el Partido Popular tiene en mente hablar con Junts. Pero si me parece fenomenal. De hecho, el Partido Popular está hablando con Junts. Pero que hable con Junts y con el PNV y con todos estos que le gustan mucho y tal, y con lo quien quiera. Pero lo que te quiero decir es que también nuestra aspiración, digamos, como partido político que nos presentaremos a las elecciones es gobernar en solitario. Pero lo que te quiero decir... Pero, por ejemplo, tú has dicho una cosa. Dices, si hubiera cedido Feijóo a lo que pedía el PNV y Junts, hubiera gobernador. Y ahí está el fallo. ¿Cómo el Partido Popular? Escúchame, ahí está el fallo, porque vosotros sacáis siempre de la ecuación a Vox, que es lo que te he dicho. A mí no me identifiques con el PP, que yo no soy del PP. No, bueno, tú no, digamos el Partido Popular, pero que en un momento del Partido Popular siempre ignora o desprecia que hay una fuerza, que es la tercera fuerza política parlamentaria, que si ellos llegaran a un acuerdo con Junts y el PNV nunca les hubiéramos votado. Entonces, pero, Ricardo, ¿tú crees que el Partido Popular se da por hecho que nosotros vamos a votar a una ecuación en la que esté un partido nacionalista vasco y un Junts que son golpistas y que han estado procesados? ¿Tú crees que el PP no ha tenido tiempo después del trauma que ha vivido tras las elecciones del 23J y de la pésima campaña electoral y el exceso de confianza en que incurrieron, que no ha aprendido nada? ¿Cómo el Partido Popular va a considerar a Vox un socio fiable cuando los pactos de gobernabilidad que ha habido entre
el Partido Popular y Vox han sido rotos por Vox. Claro, y ¿Cómo, y al cómo, PNV cómo el sí, Partido ¿no? Popular Y a Junts, sí, va a confiar y el Majestic. en una formación que se sale en cuanto hay la más mínima disonancia o discrepancia en la acción de gobierno? Pero ese es un Hombre, problema, digamos, de lo que te estoy diciendo de desprecio. Es decir, no es una cuestión de desprecio, Sí, es una porque es ellos una cuestión mientras se arrastran, es una cuestión de mientras aprender de se la experiencia, arrastran con perdóname. Mira, yo he visto los titulares en las comisiones donde yo he votado esos votos que tú dices, porque hemos coincidido en votación con Junts y el PNV, los titulares, que tú eres periodista, los titulares eran todos PP y Junts se cargan la ley de Pedro Sánchez. PP y Junts tumban y no sé cuánto. Y nosotros, que tenemos 33 diputados, nos ignoraban sistemáticamente. Hay un desprecio, es lo que yo te decía antes, como si nosotros no existiéramos, que nosotros representamos a millones de españoles. Y la derecha del Partido Popular lo que tendría, sí lo dudan los medios, porque en los titulares aparecía dándole importancia a 7 diputados golpistas que a la vez que apoyan esa iniciativa parlamentaria están sosteniendo a Pedro Sánchez por su propio interés y mandando desde fuera de España porque tienen un presidente que es un prófugo de la justicia gobernando fuera, y encima tenemos que estar aquí agradeciéndoles algo a esta gente. Pues son impresentables, ¿sabes? Claro, entonces, yo yo no sé, es decir, que coincidamos en un momento dado, circunstancialmente, porque hay iniciativas parlamentarias que salen adelante con los votos de Junts y el PNV, no signica decir, ¡oh, qué buenos son los de Junts! Oye, que los de Junts son los que están dando la posibilidad de que este gobierno siga en pie. Y fueron los que hicieron la moción de censura al señor Rajoy y la apoyaron cuando un mes antes, unas semanas antes, habían aprobado los presupuestos a Rajoy, porque van a su bola. Hombre, claro. En contra de España. Entonces, la mentalidad del PP se tiene que quedar ya clarificada, después de todas estas décadas, de que lo que hay que aspirar es hacer un gobierno de regeneración nacional, una alternativa al socialismo y fuera esta gentuza de Junts y del PNV. Claro, ¿tú has escuchado a Junts alguna vez decir que cree en España y que está en el Congreso de los Diputados para contribuir al beneficio general de los españoles? ¿A que no? Claro que no. ¿Por qué no engañan? ¿Por qué no engañan? A mí me parecen unos tahúres. Me parecen absolutamente deleznables desde el punto de vista de la lealtad institucional. Pero si hay dudas con respecto a la legalidad de 7 diputados tan legítimos o legítimamente elegidos como tú, los que en el Congreso de los Diputados, los 33 no, tienen es que más legitimidad. Resulta que son, señores que son no, yo no hablo de legitimidad, encima están de gobernando legitimidad desde fuera de España, son los 33 diputados de Vox que no los nombran ni los medios. Son, y lo estamos padeciendo, es gracias a Sánchez y a la opción y a la apuesta de Sánchez, esenciales para la propia mecánica democrática de este país. Lamentablemente, yo no digo que afortunadamente, lamentablemente, pero lo que también digo es que el Partido Popular si yo lo entiendo. Tiene todo el derecho del mundo, Eso no digo me a parece muy apoyarse bien, en Junts, pero digo en buscar vías alternativas a un pacto de gobierno con Pues vosotros. yo sinceramente, estoy de acuerdo con esa última afirmación de don Isaac Blasco. El Partido Popular tiene todo el derecho del mundo a no querer gobernar con Vox y tiene todo el derecho del mundo a tratar de gobernar en solitario si consigue unos 150 diputados, con y tiene pactos todo puntuales. el derecho del mundo, Claro. Incluido Vox, con pactos puntuales, buscar pactos incluido Vox, puntuales salvo con PNV, excepción con hecha- Junts, correcto, excepción hecha de Bildu, tal. excepción hecha de Bildu, que Pero es lo que Vox dijo tiene todo el Estoy derecho completamente a no- de acuerdo. el presidente del Partido Popular. Estoy Dijo, la completamente- única línea roja es el sanchismo, no el PSOE, el sanchismo y Bildu. Entonces, la única línea roja es el sanchismo, no el PSOE, usted lo ha dicho, lo cual quiere decir que el Partido Popular, después de las próximas elecciones, también buscará, por ejemplo, pactos puntuales con el PSOE. Por supuesto, pero ¿Vale? Pues eso es una aberración. Pero a mí me parece una maravilla que eso se Eso es explicite aberrante, es y aberrante. quede claro antes de votar. Es aberrante. Y que la gente elija. ¿Usted qué quiere? ¿Votar a alguien que pida apretar el botón de reset o votar a alguien que está dispuesto a llegar a pactos puntuales, por supuesto, con Junts, con PNV, incluso con el PSOE? Y que la gente hasta decida. con Vox, fíjate, y hasta con Vox. Y que la gente Hasta- decida. Si a mí y eso me hasta parece con bien. Vox. O sea, yo, Lo he dicho de hecho, irónicamente. Y con Vox también. Pero si también. con el único Probablemente puede faltar. de manera Pero de todas preferencial maneras, si con el Vox. Partido Popular, si es Pues que- mire, a mí es que me parece bien porque creo además que en las próximas elecciones pues se abre la puerta a que haya una amplia regeneración del país,
Bueno, pues el Partido Popular opta, como le decía antes, vamos a un sistema bipartidista con un Partido Popular situado en la izquierda y un Vox situado en la derecha. Un y es maravilloso. A la Luis del Pino. Sí. Yo creo que lo mejor que va a salir de las próximas elecciones es que si logramos que Sánchez resista un poco más, por favor, Sánchez resiste, va a desaparecer el partido más tóxico de este país, que es el PSOE. No el sanchismo, el PSOE es el partido más tóxico de este país. Ojalá, no lo sé. No, yo creo que el Partido Popular tiene todo el derecho a tomar esa decisión y tener esa estrategia, y Vox tiene todo el derecho a no compartir determinadas estrategias. Por supuesto. Sobre todo estrategias veletas, porque yo creo que España necesita, vuelvo a repetir, un proyecto claro de regeneración y una alternativa al socialismo, y no estoy hablando solo del Sánchez, estoy hablando del Partido Socialista. Pero es que ese discurso, discurso, Ricardo, se contradice de plano con el hecho de que Vox ha decidido no asumir responsabilidades de gobierno. Bueno, esa es una manipulación. No es una manipulación. Lo que ha decidido Vox es que si firmamos un acuerdo. Lo conoce perfectamente Ricardo. La primera experiencia de gobierno en este país en la que Vox entra en las instituciones es en el Ejido, provincia de Almería. A los 6 meses se tuvieron que marchar por un exceso de tutela de la calle Bambú y porque eran incapaces de gestionar las concejalías que se les habían atribuido. Es así. Y si no, preguntad en el municipio de Ejido, donde yo he estado y donde hice alguna cosa profesional relacionada con este asunto. Vamos, todavía estamos gobernando en muchos sitios. Yo en Ciudad Real, por ejemplo, he sido teniente alcalde porque el Partido Popular no ganó las elecciones con mayoría absoluta, necesitaba nuestros votos. Hicimos la investidura precisamente al alcalde del Partido Popular. Hemos estado gobernando y siendo responsables, trabajando muchísimo a nivel de gestión. ¿Y sabes lo que pasó? Que el Partido Popular repartió a los menores a través de la Concejalía de Educación, un panfleto a menores de colegios concertados de Ciudad Real, un panfleto donde hablaba de las tipologías de las familias y de la ideología de género, ¿sabes? Entonces enseñaba a menores que iban a visitar el ayuntamiento pues cuáles son las familias, la diversidad de familias que ellos consideran que son familias, ¿vale? La ideología de género de la Concejalía de Educación. Entonces yo les dije que había que quitar eso, evidentemente, bueno, me habían llamado padres diciéndome que eso evidentemente había que eliminarlo. Vale, pues llegamos a un acuerdo y dice, vale, me dijo el alcalde, venga, lo vamos a eliminar y tal. ¿Qué pasa? Que se filtró, porque claro, eso ya había sido público, se habían repartido a menores y se hizo público en un medio. Vox presiona al Partido Popular para que quiten un cuadernillo de ideología de género. ¿Sabes lo que pasó con el Partido Popular? Al día siguiente la Concejalía de Educación dijo que no retiraban esos documentos. Ese documento, ese cuadernillo. Entonces nosotros dijimos, oye, tenemos que llegar a un acuerdo porque si no esto se queda suspenso, el pacto de gobierno. Vamos a llegar a un acuerdo, vamos a hablar para ver qué pasa, cómo retiramos el cuadernillo, no sé qué. Entonces yo hablo con el alcalde, intento concertar con él una cita, me dice que vale, que nos vemos a la 1 un jueves. ¿Y qué pasa? Que a las 8:30, por decreto, nos quitó las competencias a los 3 concejales de Vox y ahora gobierna en minoría y estamos en la oposición. Quiero decir, esa es la soberbia del Partido Popular. En vez de llegar a un acuerdo, de hablar, de intentar cómo reconducimos una situación que para nosotros es importante porque estamos en contra de la ideología de género, y cuando esto se hace público además y nos llaman padres afectados porque han recibido un documentito porque sus niños menores en la mochila les ha metido el Ayuntamiento de Ciudad Real un documento, decimos que lo retiren, llegan y dicen que no lo retiran, y como decimos que lo suspendemos el acuerdo y que hay que reconducir la situación, nos quitaron las competencias a las 8:30 de la mañana cuando yo tenía una reunión con el alcalde a la 1. Eso es el Partido Popular. Entonces, yo que he gobernado con ellos, y además te voy a decir una cosa, yo soy de Vox, pero yo previamente fui afiliado también del Partido Popular y conozco bien lo que hay ahí, ¿sabes? Entonces, vuelvo a repetirte, ahí el problema es un problema de esquemas, Es decir, le dan muchísima importancia a ese esquema antiguo de llegar a acuerdos con Convergencia y Unió, con el PNV, que le ofrecían ministerios y todo. Aznar le cortó la cabeza a Alejo Vidal Cuadras por llegar a acuerdos con Pujol y todo eso, pero siguen con ese esquema de los años 80, que estamos en el 2025, que ahora mismo Pedro Sánchez tiene un Frente Popular con toda la morralla de tal para gobernar y estar en el poder, que la situación geopolítica española y mundial ha cambiado, que Vox
tiene 33 diputados, pero que las encuestas van para arriba y hay que hablar de bloques de alternativa al socialismo y dejarse de esquemas anticuados y no despreciar a la fuerza que te está brindando que gobiernes en Extremadura, que gobiernes en Baleares, que gobiernes en Aragón, que gobiernes en Valencia, que gobiernes en Castilla y León. Porque vamos a ver, si mañana hubiera una moción de censura, los datos dan. Entonces, hay que ser más agradecido en un momento e intentar llegar a acuerdos. Tú dices, hay que argumentar, llegar a acuerdos, la política será arte lo posible. Pues que se lo aplique el cuento el Partido Popular, porque el Partido Socialista es capaz de llegar a acuerdos con 7 partidos y el Partido Popular no es capaz de llegar a acuerdos con uno que lo preside un señor que fue miembro del Partido Popular, que fue fundado por Ortega Lara, y donde lo que se plantea es una alternativa a la decrepitud que estamos viviendo precisamente desde hace 40 años por el Partido Socialista. Entonces, que se lo hagan mirar el Partido Popular y que lo tengan las cosas más claras, porque yo lo he sufrido el tema de la gestión que tú estás diciendo y esa soberbia de que nosotros tenemos que desaparecer. Pues, ¿vale? Te hago el argumento a la inversa. Es decir, te pongo un ejemplo a la inversa. Se llama Jumilla, el ejemplo. Un concejal de Vox propone una moción. El Partido Popular la suscribe. Y cuando pone el foco Vox sobre el Partido Popular y le genera un problema reputacional del que no sabe salir, el Partido Popular no tiene más remedio que enmendar. ¿Qué hace el concejal de Vox? Abstenerse y dejar el foco puesto permanentemente en clave nacional sobre el Partido Popular. Eso también habla con concejales del Partido Popular y también creen que la lealtad a la hora de negociar de Vox no es siempre ejemplar ni paradigmática. Pero si cada uno podemos tener en un momento nuestras percepciones, pero evidentemente, claro, yo lo que veo es que hay mucha veleta, es decir, que hay que tener las cosas más claras y hay que centrarse. Lo que me dicen, hay que llegar a acuerdos con el Junts, con el PNV. Tenemos claros... yo no digo que haya que llegar. No, el Partido digo Popular, que no puede ser considerado claro, anatema pero escúchame, hablar con quien Isaac, haga falta para buscar vías de consenso. Escúchame, que nosotros, eso es la democracia. Que nosotros coincidimos en votaciones, en las comisiones y tal, con Junts y hemos tirado cosas del Partido Socialista. Vox ha coincidido con Junts en la votación, bueno, pues de manera circunstancial, pero... A mí lo que me preocupa es el planteamiento ese que hacéis, o sea, que hace el Partido Popular, perdona, ya directamente de, es que yo quiero gobernar con 150 diputados y hay que tener en cuenta Junts. Oye, 150 más 7 son 157. Pero o el Ricardo, PNV. Pero no es hay que tener en cuenta. Pero vamos a hacer hay que un tener bloque. en cuenta Junts. Hay que tener en cuenta a todos menos a Bildu. Pero ¿por qué no hacemos una alternativa al socialismo y a la decrepitud de lo que hemos estado viviendo y una regeneración de España y realmente un proyecto de regeneración de España entre los que sumemos y nos dejemos ya de contar con golpistas, con gente de partidos racistas impresentables como es el PNV pues porque cuando se producen las circunstancias y se da esa oportunidad os salís del gobierno, de los gobiernos que formáis con el PP. Coincidirá usted conmigo, don Isaac, que si yo firmo con usted un acuerdo donde dice no vamos a aceptar más inmigrantes y usted coge y al día siguiente llega a un acuerdo con Sánchez para admitir a una serie de menas, pues yo dé por incumplido el acuerdo con usted y me vaya del gobierno, ¿no? Creo que es razonable. Bueno, yo creo que, en mi opinión, la respuesta de julio del año 24 fue desproporcionada, en mi opinión. Es decir, la consigna de salir de todos los órganos de poder de este país, donde Vox tenía responsabilidad compartida con el PP. Sin embargo, me dará usted la razón en una cosa. Lo digo con todo el respeto, pero me pareció una suerte de estafa al votante de Vox. Pues según las encuestas, no parece que sea muy así la percepción de la gente, porque Vox va para arriba y va a duplicar escaños en unas elecciones. Vamos a ver qué pasa en las elecciones. Y el PP se mantiene, ¿no? Son encuestas, Luis. Don Eric Gutiérrez, hablando de encuestas. Otras encuestas, don Luis, pues le traemos la de, en este caso, Radio Libertad, Mañanas en Libertad, que hoy les preguntábamos sobre a quién votarían si hubiera mañana. Despido a don Ricardo Chamorro, que se tiene que ir. Pues muchísimas gracias, un placer estar con igualmente, Ricardo. Un placer, Luis. E imagino a quién votarían esta encuesta, así que tampoco. No les vamos a preguntar a los tertulianos que votan. Yo ya te lo digo yo, no te preocupes. Isaac te lo puede decir. Pues eso, preguntábamos si mañana hubiera elecciones, ¿a qué partido
partido votaría usted? No quiero, pues bueno, desvelarles, pero vamos, entiendo que Ricardo Chamorro votaría a Vox. Y ha sido la opción más votada, con un 89% de los oyentes de Mañanas en Libertad, o de la gente que se ha encontrado con esta libre encuesta en Twitter, pues ha votado con un 89% a Vox. Me sorprende más la segunda opción, que yo esperaba que fuese el PP, y no lo es. En la parte de otro o no votaría, con un 6% quedan en segunda posición. Entiendo que será, vamos a decir que es a partes iguales, un 3% pues sería que no votaría y otro 3% que votaría a otros partidos. Igual, no sé, Podemos, el resurgir. En tercera opción, con un 4% queda el Partido Popular, y por último el PSOE con un 1%. Pocas veces se ve 1% en estas libre encuestas, don Luis. Esta es una de ellas, parece. Bueno, tenemos también oyentes del PSOE, me encanta. Hombre, claro. Sí, señor. Siempre supuesto. es bueno escuchar cosas para abrir la mente. Y además, una tertulia tan buena como la de hoy, que tenía pues dos visiones diferentes de lo mismo, pues es todavía mejor. Le leo un comentario, don Luis, que nos deja, por ejemplo, Simanares. Dice: es muy generoso de su parte suponer que PP y PSOE son dos opciones diferentes, don Luis. Eso nos dice Simanares. Me gusta también entiendo que en tono jocoso, nos decía también en Twitter Miguel García Capilla, dice: mi opción es Ciudadanos. No sé yo. Sí. Lo lleva complicado, ¿eh? Sí, no sé yo. Aunque bueno, con lo de resurgir de Podemos y demás, oye, quién sabe, ¿eh? Igual de repente aparecen, no lo creo. También nos dice Vino de Garrafón, dice: yo tengo claro mi Voxto. ¿A quién será su Voxto? No lo sé. Se me hace difícil captarlo. Sí, igual que se nos hace muy difícil saber a quién votaría Ricardo, pues esto igual. En YouTube, por ejemplo, nos dice Emeterio Serrano: después de 40 años he perdido toda la fe en este sistema. He destacado porque, bueno, es un comentario diferente de no votaría a X o a Y, sino que después de 40 años no le ve un futuro. Y por último, nos dice, por ejemplo, Rosita Fortune, nos dice: al que fuera a sacar a España y los españoles de la miseria, globalista, ese le voy a votar. Fuera de la Unión Europea, la ONU, la OMS y cualquier chiringuito que esté provocando este liberticidio, ya que cada uno piense quién nos convertimos en Corea del Norte y tan ricamente. Bueno. Yo quería, Luis, si me permites... yo le permito a usted todo, porque para algo es amigo mío, que leche. Muchas gracias. Enaltecer la figura de Ricardo Chamorro, porque yo creo que ahora que se ha marchado, que si Vox contara con personas de ese talante, yo creo que sería... todavía más potencialmente un partido en franco crecimiento. Franco a lo mejor no era la palabra en más tantuono crecimiento más indicada en esa progresión, porque da gusto hablar con personas de Vox, como Ricardo Chamorro, que es absolutamente pues yo creo que ejemplo de una asunción democrática con independencia de tu posición ideológica, si es que se trata de eso. Le transmitiré sus parabienes. Pues nada. Don Isaac, muchísimas gracias por haber estado un día más aquí. Gracias a don Eric por habernos acompañado. Y seguimos con el programa. Hoy tenemos con nosotros a don Ignacio Martí, director de marketing de Comunidad Solar. Muy buenos días, don Ignacio. Muy buenos días. Don Ignacio forma parte del equipo que está revolucionando la forma en que accedemos a la energía solar en España. ¿Nos podría explicar, don Ignacio, en qué consiste ese concepto revolucionario, el autoconsumo remoto con baterías? Claro que sí. El autoconsumo remoto, como bien indica el nombre, es poder consumir la propia energía que generas. En este caso, es en remoto, significa que donde se genera la energía es en un lugar distinto a donde se consume. En este caso, Comunidad Solar, lo que estamos proponiendo es construir grandes parques solares y suministrar energía en remoto a los domicilios de los comuneros que contratan este servicio. En verdad no contratan un servicio, en verdad lo que hacen es contratar su energía, es comprar su energía. O sea, pasan a ser propietarios de una serie de paneles que están allí en un campo de paneles solares a distancia. Exacto. Lo que hacen es hacemos un estudio personalizado, y que desde Comunidad Solar lo hacemos de forma gratuita para saber cuál es el consumo que ellos necesitan. A partir de ahí, pues una placa, 2 placas, 3 placas, y dependiendo de la potencia. Y tanto las personas como también empresas lo que hacen es comprar una participación de ese parque. Es un parque comunitario. Toda esa energía que generan sus
placas se transporta a sus domicilios o a sus inmuebles. ¿Y cómo se traduce? Se traduce en ahorro en energía, en ahorro en energía y en ahorro en la factura de la luz. Esto durante 40 años, que es lo que dura la vida útil de estos parques. ¿Y qué tipo de perfil de persona puede beneficiarse más de este concepto? Esto es revolucionario justamente porque nosotros estamos cambiando la concepción de lo que sería la energía en España. El 80% de la población en España no tiene acceso o difícil acceso a poder generar su propia energía. Porque no vive en un chalet, no tiene un techo suyo donde poder poner el panel, etcétera. Exacto. Y además la inversión es potente, ¿no? En este caso, tanto personas, familias, como también empresas, que hay empresas que facturan, que gastan cientos y miles de euros al mes en la factura de la luz, también se pueden beneficiar, y lo que hacen es poder comprar esa participación. Da igual que estés en un piso, que estés en un bajo comercial, que sean unas oficinas, es indistinto que la casa o en el domicilio en el que vivas, para poder transportar la energía y ser dueño de esa energía. Y podemos dar un poquito de idea de cuánto se puede ahorrar una familia o una empresa contratando el autoconsumo remoto con baterías. Sí, claro. Voy a dar un caso concreto de una familia que consume 280 en un mes, consumió 284 kilovatios. Sus placas en Murcia, que tenemos un parque en Murcia, generaron 540. Hubo un excedente. La factura de la luz en ese mes fueron 18 euros. Si no hubiera tenido esas placas, hubieran sido 65 euros. Es decir, 45 euros de diferencia. Esto al año puede generar más o menos, porque todo depende, pues fluctúa el precio de la luz, el consumo, la potencia contratada. Pero estamos hablando de ahorros del 70%. Estamos hablando de un ahorro de 60%, 70%, incluso pueden ser más si tú tienes baterías en casa. Es decir, están las baterías en el parque, que lo que hacen es acumular energía cuando en las horas en las que el precio de la energía que es más barata, que coincide justo cuanto más sol hay, que es más o menos a mediodía, a principios de la tarde, y después por la noche esas baterías del parque lo que hace es liberar esa energía, verterlas a la red. ¿Qué es lo que puede hacer también el usuario? Aparte, tener baterías en casa. El procedimiento es muy parecido. Almacena la energía en las horas más baratas y después por la noche, a diferencia de las baterías del parque que verte a la red, los usuarios lo que hacen es consumir esa energía que ya tienen almacenada, por lo tanto ya no necesitan tirar de la red, por lo tanto es un ahorro doble, y ahí sí que puede superar la franja del 65, incluso 70% en el ahorro de la luz. ¿Dónde pueden encontrar más información aquellos que quieran, pues, tener más datos o contratar la propiedad de esas placas en el parque? Sí, pueden entrar en comunidadsolar.es, y ahí podrán acceder a toda la información. Somos muy transparentes en todos los datos, en todo lo que hacemos, porque es una compra importante, es una inversión para 40 años, es decir, es una inversión que hay que madurar. Y también pueden acceder a una calculadora. Esa calculadora pueden tener una estimación, un estudio personalizado y totalmente gratuito, y a partir de ahí uno de nuestros asesores se pondrá en contacto con estas personas. También pueden hacerlo vía telefónica, es decir, el número es el 900-802-812. Pues muchísimas gracias, don Ignacio. Recuerden 900-802-812 o bien comunidadsolar.es y comiencen a ahorrar con la factura de la luz.
Antes podía hacer cosas sencillas como escribir o cocinar sin ningún problema, pero ahora cada movimiento es un esfuerzo. Es frustrante y emocionalmente agotador. Seguramente se sienta usted, querido oyente, muy identificado con estas palabras de María, de 67 años, que sufre artrosis de manos desde hace tiempo. Su dolor constante en las manos representa más que una dolencia física, también afecta a su capacidad funcional y a su socialización. A pesar de no tener cura, afortunadamente se sigue avanzando en el tratamiento de esta enfermedad, la artrosis, que afecta a casi 7 millones de personas en España. Lo último son los guantes de Relax Quantic Nanotech. Don Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Buenos días, don Adolfo. Muy buenos días, don Luis. ¿Cómo ayudan estos guantes a las personas que tienen artrosis de manos? Pues mira, esto al final es mucha tecnología, ¿no? Mucha ciencia que se ha puesto a través de unos inventores que uno de ellos tenía el problema y fue cuando empezó a decir cómo podemos solucionar esto, ¿no? Y junto con unos reumatólogos se hicieron diferentes pruebas en clínicas para conseguir eso, para conseguir que los tratamientos, que la artrosis no es curable, pero los tratamientos que van muy bien para la artrosis, como el caso que has comentado de María, que se encuentra en una situación de repente que dice, mire, es que me duele la mano, es que usted tiene artrosis, ya no puedo hacer nada. No puedo hacer nada para curar, pero sí puedo hacer para quitar el dolor. Y normalmente los tratamientos que te mandan pues son tratamientos, aparte de que tienes que echarle mucho tiempo, pues costosos. Aquí estamos hablando de 20 minutos con masaje, vibración, calor y ondas pulsantes, que en casa tranquilamente vamos a conseguir paliar ese dolor, vamos a conseguir poder mover mucho mejor las manos y que nuestro día no sea tan desagradable como suele ocurrir cuando tienes artrosis y ya desde por la mañana te duele la mano. Hay personas que en lugar de, o además de las manos, pues tienen el problema de la artrosis en la rodilla, que también afecta a muchísimas personas. Eso es, la rodilla es también una de las artrosis más normales, sobre todo las personas incluso que han hecho deporte, ¿no? Porque han desgastado más el cartílago. E incluso algunas personas han tenido que operar, ¿no? Bueno, pues aquí estamos trabajando con terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta para llegar a esa articulación, masaje, vibración y calor, que en 10 minutos vamos a conseguir que esa rodilla que te duele pues se alivie ese dolor y podamos caminar, andar, pasear y subir escaleras. Y luego la otra parte también que nos faltaba por tratar es la parte de la espalda. Aquí trabajamos con un cinturón, que es un cinturón, se llama cinturón láser porque trabaja con doble LED, y de esta manera con masaje, vibración y calor vamos a conseguir que esa zona lumbar, cervical o incluso dorsal podamos tratarla también a nivel de dolor. Así que tenemos las tres partes del cuerpo, digamos, que tienen más artrosis, que es las manos, las rodillas y la espalda, cubiertas con estos productos. ¿Y dónde pueden conseguir nuestros oyentes y espectadores estos productos? Pues mira, hay un teléfono que es gratuito, don Luis, y yo además les digo, ahora vais a tener el servicio de telemedicina. ¿Qué significa? Significa que tú desde casa puedas llamar a un médico y por videoconferencia y consultarle cosas que a lo mejor no hace falta ir al centro de salud o ir al hospital. Ya si hiciera falta te lo diría. Y además te regalamos el libro Historia de nuestros médicos, cuyo programa hacemos en el Toro Televisión, como bien saben. Así que esto gratis. Digamos adiós al dolor de la artrosis llamando a un teléfono que es completamente gratuito, 900-730-122. Lo repito, 900-730-122. Bueno, pues ya saben ustedes, tienen problemas en las manos, las rodillas, la zona lumbar, la zona cervical. Pues hombre, ¿qué tal si le ponen un poco de solución y al menos quitan los dolores? Pues lo más que se puede hoy en día con la tecnología. Muchas gracias, don Adolfo. Gracias, don Luis. Hemos llegado un viernes más, una semana más. Les dejamos por hoy, pero a las 7 de la mañana el próximo lunes estaremos aquí como un reloj para contarles la actualidad informativa. Hasta entonces, pues traten de disfrutar lo más posible y pórtense bien. Un abrazo. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ¿Quieres recibir mensajes de Julio Ariza para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo? Abre la aplicación de Telegram en tu móvil y escribe en el buscador Julio Ariza. Fíjate en que sea el canal oficial, el de @